Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 11 de octubre del año 2022, en campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, día en que nuestra Santa Iglesia Católica conmemora en Juan XXIII un papa caracterizado por su humildad, por haber entrado no a la discusión sobre los dogmas de la Iglesia, sino a contextualizar las realidades para hacer una hermenéutica en relación con la fe activa, o sea, como acción creadora de la palabra, y por tanto el efecto causado en la transformación del ser, de la sociedad y de la cultura. Ha sido reconocido en su momento santo y nos convoca precisamente hoy en el Evangelio de San Lucas una aparente diosidencia, pero que la Iglesia en su sabiduría, en su cátedra magistral, en la maestría de Jesús que inspira en el Espíritu Santo, hace que se asocien las lecturas con estas fechas conmemorativas que muestran de la antigua alianza con la nueva alianza y a nivel de una experiencia de fe, o sea, existencialmente para nuestros días, cómo se hace esa anamnesis, esa actualización ambiental, antes de Jesucristo, con Jesucristo y después de Jesucristo hasta nuestros días, por más de 2000 años. Y ese ha sido no el secreto, sino la verdadera justificación en tanto santificación del ser humano se refiere por gracia divina. No por mérito propio, ni por estudios, ni por muchos logros propios o compartidos o de un grupo de organizaciones, no. La Iglesia ha sido a punta de experiencias de fe en la acción, por una común unidad en Cristo Jesús y una acérrima fe, confianza y esperanza en la resurrección, que significa esa liberación plena del alma. Y hasta tanto llevemos ese proceso, se me ocurre el momento, me inspira el Espíritu Santo el mito del carro alado, y recordando a nuestro hermano Elías en el Monte del Carmelo, que por estos días también estamos conmemorando con la Orden de los Carmelitas Descalzos, precisamente en la hermana Santa Teresa de Ávila, poetisa y santa, doctora de la Iglesia del Reino de Ávila, de España, de la denominada Madre Patria, pero que ha dejado un legado enorme en esta orden, que tanto mujeres como hombres han encarnado en el amor a nuestra Santísima Virgen del Carmelo. Amén. Que sigue de fiestas todos estos días. Nuestra Señora del Rosario, este mes consagrado a ella y a las misiones, en María Santísima, la principal misionera, que más que la alianza eterna de salvación en el arca de la alianza con su vientre y en representación de ese amor místico con su esposo José y esta familia nazaretana, Jesús, María y José, misioneros de esta iglesia cristiana, que nos lleva a vivir cristianamente alma y cuerpo, como una unidad en la diversidad que somos, siendo un tejido a nivel universal. Y esas son las lecturas de hoy en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús
confronta, desenmascara o hace una reconvención magistral, majestuosa, sabia, a un fariseo que lo invita a comer en su casa. Previo a este acontecimiento, no se sabe de él y sus otros fariseos u otros amigos o vecinos o compañeros de labor en los cargos públicos, en los cargos religiosos, en los oficios. ¿Cuál ha sido la intención de invitar a comer a nuestro Señor Jesucristo? Pero que bien lo acoge y ofrece comida y Él no se lava las manos, nuestro Señor. Inmediatamente el reclamo, porque no lo hace. Y la lectura que Jesús hace de su ser interior, aún sin proclamar palabra este fariseo, y no haber nadie manifestado nada, según narra en su propia palabra de Dios allí, el evangelista San Lucas, ni haberse pronunciado nada en contrario ni en favor, Jesús interpreta todo el acto, o sea, premeditado, antes de ser consumado. Solo quizá el lenguaje no verbal, de verse sorprendido ante que Jesús no se lava las manos. En alguna otra ocasión Jesús, también los fariseos le preguntaban por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Él les decía, ¿acaso necesitan lavarse las manos si están limpios? Es la palabra proclamada, es el sentimiento depurado allí en el corazón y es la verdadera intención de ese acto de declarar la palabra, lo que condena o dice de la persona o desdice de la coherencia que aparentemente quiere mostrar. Porque son normalmente actos hechos para sojuzgar, para endilgar, para subrayar fallas, falencias, afectaciones. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Pero en el otro, también Jesús en algún momento decía, hipócritas, saca más bien la viga que tienes en tu ojo para poder sacar la motita, la pajita, la pavecita que hay en el ojo de los demás, del otro, de tu hermano. Todos somos hijos de Dios y ninguno ha sido llamado a juzgar a otro. Y cuando se está juzgando a un hermano, se está juzgando al mismísimo Dios, en Jesucristo. Declarémonos cristianos o no, en última instancia, somos hijos de Dios. Y declárense algunos ateos o no, en última instancia, son también hijos de Dios. Porque ya referencian ateo, es sin Dios, o sea que la referencia sigue siendo Dios. Y otros que por ignorancia, desconocimiento y otras creencias, de alguna manera en su cultura se vinculan en la construcción de sus realidades a partir de representaciones sociales y por tanto procesos de adaptación a la vida social que empiezan con la educación en casa, con la cultivación de valores, de principios, de prácticas, de costumbres, de tradiciones, un acervo cultural que ya dice de una entidad que es la cosmogonía, que vincula con dioses, que en última instancia son todos un mismo Dios. Todas esas lecturas que se hacen del fuego, del aire, de la tierra, según las creencias,
judías, grecas, sumerias, etcétera, son todas referidas a dioses. Los 7 dioses, los 7 mundos, los 7 cielos, son dioses, que en última instancia es un solo Dios, como unidad corpórea replegada en múltiples espíritus, manifestaciones, revelaciones y transmutaciones que se hacen, que en la limitada condición humana como partícula uno solo ve algo así, efímero, fugaz, sutil. Y no faltaba más que uno, como una humilde criatura, pretendiera abarcar toda la totalidad del absoluto, la perfección de Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y esto de alguna manera nuestro Señor Jesús lo hace ver allí, en esa sociedad de las falsas apariencias, de los falsos cumplimientos de la norma, de los falsos prejuicios, que así como ocurre con los fariseos en su momento, ocurre hoy día en el Sanedrín, el Sanedrín de nuestros tiempos, por cuidar formas, una sociedad netamente legalista, al extremo, estructural funcionalista, que le rinde más culto a lo exterior, a lo superficial, a lo inocuo, que realmente vincularse con lo profundo, con lo trascendental, con lo esencial, que es el ser, más por un supuesto tener, que en última instancia eso se cae por su propio peso, y lo demuestra la realidad misma de las instituciones, de los aparatos ideológicos del Estado en materia de educación, de las demás estructuras de supuesta prestación de servicios, de garantías de derechos, de restauraciones de daños y afectaciones. Porque como en el fondo no es el ser, no es la persona, no es la dignidad humana, sino que es el tener y el poder acceder a placeres, a beneficios, a reconocimientos, entonces es falsedad, es hipocresía, es incoherencia ética, profética y estética, donde la ley puede decir todo lo que quiera, pero el funcionario público se comporta contrario a la ley, o se comporta en favor de la ley, pero no revisa que la ley debe estar respondiendo a las realidades. Salir de ese anacronismo, de ese antagonismo, de ese analfabetismo en el que se mantienen. Verbo y gracia en este país, que llaman del Sagrado Corazón en teoría, para esconderse allí, seres, en las organizaciones, en las instituciones. Lo mismo, tomar como bandera cualquier otra situación valerosa, sobresaliente, rescatable de un ser, de un grupo, de una institución, en su momento, en unas circunstancias, pero no las actualizan. No se autopiensan, se critican como un segundo momento, porque lo principal sería estar a la vanguardia, innovando, creando, formulando de acuerdo a una correcta lectura de la realidad. Si esta es una oferta natural y hay diversidad étnica, cultural, ecológica, y hay una potencialidad enorme, porque eso es innegable, es desde ahí que se debe empezar a arreglar, a regular, a pretender regir normas jurídicas, técnicas y sociales para que bajen hacia unos comportamientos acordes a la realidad única, la creación, y a satisfacer la voluntad no propia, sino del Creador, del plan divino.
y de ahí bajarla sobre los planes de vida de todos los seres. Y esa es una orden que viene de lo divino, por encima de lo humano, de lo mundano, de lo pagano. Entonces aquí se voltean todos los esquemas para ir contra Dios, para ir contra la vida, para ir contra la perdurabilidad, pero escriben ahí, en esas supuestas constituciones, leyes y decretos, que eso es lo que se está buscando. Entonces se está haciendo por antítesis, lo que no se debe hacer. Claro que se llega por ensayo y error, pero siempre persiguiendo ilusiones, quimeras, utopías, que nunca van a ser alcanzadas por lo humano. Porque el momento que se alcancen ya son materializaciones y se quedan en lo material, en lo finito, en el mejor de los casos. Porque lo que normalmente ocurre es que no hay articulación ni en el propio ser, en el sentir, pensar y actuar, ni entre los diferentes seres en la misma medida, en la justa proporción, en el momento que debe ser, que se requiere esa sintonía, esa polifonía, para que así se siga sucesivamente tejiendo. Y eso no ocurre, porque el interés es netamente individual y el medio se hizo fin, netamente individual. Y la satisfacción de esa necesidad se hizo netamente individual, tomando en propiedad, en usufructo, en beneficio, lo que es de Dios, lo que es la creación, lo que es un bien común de toda la universalidad. Planeta Tierra, galaxia, todo lo habido y por haber. Y en esa supuesta medida, ayer mencionaba en meditación de la palabra amorosamente el ser tarados, no tanto como enteleridos y abobados, sino como las taras que nos ponemos, medidas, porciones, porque es una vida netamente dosificada la que nos lleva esta sociedad de consumo, una sociedad consumista, esnovista, materialista, frente a una sociedad realmente santificada, un proceso de santificación y de santos, claro, no de justos por la norma, que eso se ha mencionado y se ha reflexionado y se ha aplicado en gracia de la meditación de la palabra que ha hecho nuestro hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en especial, Fray Alejandro Tobón, de ahí mismo de la parroquia del Carmelo, Pedro Justo Berrío, y otros hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que también son otros franciscanos y otros agustinos, recoletos. Hay muchas reflexiones que nos hacen ver que en la experiencia de fe, como una práctica de vida, como una forma significativa de un bien vivir, de un buen vivir, de una vivencia plena, que eso es lo que permite la libertad, la felicidad, la paz interior, que da un estilo de vida cristiano, entre otros estilos de vida, tibetano, islámico, cualquiera sea la religión, la costumbre, la práctica, la tradición, que en última instancia apunta es a la divinidad, basada en la espiritualidad más que en la religiosidad, que supera también la división misma que causa, así como la religión, lo político, la supuesta gobernabilidad para favorecer unos intereses de un mínimo o un mínimo de acuerdos, un acuerdo de mínimos políticos que llaman,
en una supuesta democracia, que es la mayoría, contando el número de objetos. Ya no son el ser universalmente distinto, diverso, así no esté de acuerdo, porque esa es la libertad de la que se habla, una libertad en Dios. No es una libertad ante el derecho, no es una libertad de mercado de acceder a bienes y servicios de una sociedad de consumo. Hay incorrectas lecturas de la realidad, hay una incorrecta lectura de lo que significa la dignidad humana para Jesús, para su Padre Dios y para el Espíritu Santo en la Trinidad, y para lo que significa particularmente, y se ha mencionado, una comunidad franciscana. La Universidad de Antioquia es una universidad que se creó franciscana y debe seguirse en esa misión, restaurando esos tejidos que se han fragmentado, están muy débiles, no solo allí, en todos los escenarios de la formación. Ahora se está asistiendo a un congreso internacional de educación para la paz por ADIDA, y en una de estas instituciones, paz descanse, fue cobrada la vida de nuestro hermano Héctor Abad Gómez, y poco se habla de ello, poco se habla de la profundidad tanto de sus discursos como de sus acciones, y en el fondo del corazón sus intenciones buenas. Así ha sido nadaísta, según se dice. Así Luis Fernando Vélez, Leonardo Betancur, otros llamados defensores de los derechos humanos, situados del lado de los más vulnerables, de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos de la sociedad, hermanos campesinos. Él, de aquí mismo, de la vereda La Oculta, campesino de Jericó, y otros tantos que han llegado a la universidad y han sostenido la universidad, indígenas, que es un término hasta despectivo, hermanos originarios, Abya Yala, y esa es la presencia en las territorialidades, que es la universidad hecha por ellos mismos, por nosotros mismos que estamos en las provincias, tejiendo vida, tejiendo formas de relacionamiento fraternas, enriquecidas por el poder de Dios, con la misma naturaleza. Mire la maravilla hoy, un sol radiante y una temperatura fría, un contraste maravilloso en una plenitud, con diversidad de especies. Y esto es lo que eleva las frecuencias, las vibracionales, las rítmicas, cardíacas, circulatorias, respiratorias, agua, aire, tierra, fuego, la tierra que somos siendo entramada ahí por aire, fuego y agua, procurando el alma, el oikos, que sea el que se manifieste, el que interactúe, el que fomente esos valores, principios, criterios en la sociedad racionalista, pero más sentimientos, el corazón, que es a lo que la palabra hoy en el Evangelio de San Lucas convoca, y precisamente también Pablo a los Gálatas hablándoles de libertades. No sin antes mencionar que así como en aquel tiempo entre los judíos la práctica de la circuncisión, aquí en comunidades originarias se ha practicado la ablación, que tendrá que ver dentro de esa referencia o en otras, o una práctica machista, el que le corten el clítoris a una mujer
para tener un reconocimiento social o mantener una estructura social y por tanto ejercer un poder. En fin, por ahora dejamos ahí y nos acogemos en el Salmo 119, Señor, que me alcance tu favor. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un abrazo.